Pero también se hacen distintas planificaciones en cuanto al inicio del curso escolar en materia, por ejemplo, de movilidad. Y es lo que hoy se ha presentado en el Ayuntamiento de Granada, y agradecemos que a esta hora nos atienda el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Consistorio, César Díaz. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar ahí en la sintonía de Canal Sur Radio. Cuéntenos cuáles son los puntos más importantes en los que este comienzo de curso su área pues hace hincapié. Bueno, vamos a montar un dispositivo específico de control y regulación del tráfico rodado, también del peatonal, y la supervisión de las medidas sanitarias establecidas por las autoridades en la materia. En este sentido, vamos a desplegar este dispositivo específico en todos los barrios de la ciudad, especialmente a las horas de entrada y salida de los alumnos de los centros, especialmente en las vías de más afluencia de vehículos, y vamos a priorizar las zonas de influencia de los centros escolares. Especialmente queremos controlar el correcto uso de las mascarillas y también el mantenimiento de las distancias de seguridad de al menos 1,5 metros entre escolares. Y por otra parte, otro de los trabajos que queremos hacer es especialmente dirigido por las unidades de transporte de la policía local, la inspección de la documentación técnica de los vehículos para hacer el transporte escolar. Vamos a controlar la ocupación de estos autobuses, las distancias, las mascarillas e incluso la asistencia al conductor. En definitiva, aproximadamente unos 65 agentes serán los que compongan este dispositivo especial para la vuelta al cole, para que pues se haga con absoluta normalidad y con la menor incidencia posible, tanto en seguridad como en movilidad. Eso es lo que más preocupa, desde luego, a su área, que se mantengan todas esas nuevas normativas que otros años pues no ha habido, en un momento en el que especialmente pues padres y madres con las prisas, con los cambios que suele haber al inicio de curso, pues suelen dejarse, digamos, un poco más atrás esas prevenciones, ¿no? Es muy importante que en este año se tenga en cuenta, lo primero, la seguridad de los pequeños y también de todos los que compartan ese acceso al colegio. Sí, efectivamente, de toda esta pandemia, si hay alguna cosa clara, es que tiene mucho que ver con la colaboración de cada uno de los ciudadanos, con nuestro compromiso, con nuestra propia responsabilidad, especialmente de los escolares y de los familiares. Por eso es muy importante cumplir esas básicas normas, que son la norma de higiene. Por eso es muy importante pues ese lavado de manos, como han dicho las autoridades sanitarias, de hasta 5 veces en la jornada escolar. En segundo lugar, las distancias de seguridad, porque es la manera de prevenir y de evitar que haya contagio, ni que se transmita, ni que se reciba ese virus. Y en tercer lugar, el uso de las mascarillas es obligatorio. Es obligatorio el uso de las mascarillas y, por tanto, con estas 3 básicas medidas, creo que podremos controlar la situación. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad. Creo que es importante que sepa la comunidad escolar, también los docentes, que el Ayuntamiento de Granada está preparando un protocolo muy exhaustivo de medidas para que se produzca la vuelta al cole con normalidad. Lo estamos haciendo, como no puede ser de otra manera, muy en sintonía con las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía y también con las autoridades de educación, para que la vuelta al cole sea con absoluta normalidad, con absoluta seguridad, y que por tanto los escolares pues recuperemos la normalidad lo antes posible. El inicio del curso, concejal, siempre supone un reto para lo que es el trazado urbano de la ciudad, la circulación habitual, siempre se incorpora más tráfico, y este año cuenta ese tráfico urbano de Granada con una nueva figura, esos carriles en 30, que se le han denominado así porque es la velocidad máxima que se puede tener en ese carril, y que sobre todo están, lógicamente, destinados al transporte público y transportes, digamos, que no son los habituales, los de los utilitarios habituales. ¿Hay preocupación sobre la posibilidad de que puedan generar más atascos estos carriles? Bueno, no olvidemos que los espacios son los que son. Si habilitamos más espacio en favor del bus y de la bicicleta, es a costa del coche. No, aquí no tenemos varitas mágicas que podamos sacar kilómetros y kilómetros para según las necesidades que se vayan a plantear. Por tanto, si reducimos el espacio de que dispone el coche, es en favor de otros medios más sostenibles. En este caso, del transporte público, colectivo, del taxi y también de la bicicleta.
y del patinete, fundamentalmente. Por tanto, lo que nosotros sabemos es que, como espacio reducido que es, tenemos que reflexionar, y lo he dicho una y mil veces, tenemos que reflexionar todos los ciudadanos, todos los usuarios de las vías públicas, en si estamos haciendo un uso adecuado o no del vehículo privado en nuestro desplazamiento urbano. Y para eso, pues tiene que ser una reflexión particular. Si podemos, en alguna medida, evitar el uso del coche en nuestro desplazamiento urbano, si podemos confiar nuestros desplazamientos en el autobús, si podemos confiar nuestros desplazamientos en la bicicleta o en los patinetes. Evidentemente hay personas, y somos conscientes, personas que están cautivas del coche, que no tienen otra forma de desplazarse en la ciudad. Y para eso vamos a habilitar una serie de fórmulas, una serie de propuestas para que las personas que estén cautivas del coche puedan usar el coche para llegar a las inmediaciones de la ciudad, pero tengan que combinar esa manera de desplazarse con otras formas de movimiento, en concreto con el autobús, con el metro, con la bicicleta o con los patinetes. Es decir, se trata de combinar la movilidad dentro de la ciudad. En primer lugar, evitarlo. Si se puede prescindir del uso del coche, es bueno que lo hagamos, y es bueno que lo hagamos no por capricho, sino por una cuestión de salud. Tenemos un problema muy grave de salud en esta ciudad, tenemos un gravísimo problema de contaminación, somos la tercera ciudad a nivel nacional por detrás de Madrid y de Barcelona en contaminación, y está directamente relacionada con el uso del coche. Por tanto, pues tenemos que hacer esa reflexión particular, personal cada uno, y a partir de ahí, ¿qué hacemos nosotros para la movilidad dentro de la ciudad? Y desde el ayuntamiento, desde luego, estar muy atentos, vamos a valorar y a seguir cada punto de la ciudad de manera permanente, vamos a someter cada punto de la ciudad a una evaluación continua, y desde luego quiero dejar claro, los carriles reservados temporalmente para el transporte público y para la bicicleta se activarán y se desactivarán en función de cómo vayan evolucionando, y sobre todo en los primeros días a criterio de la policía local. ¿Está siendo satisfactoria, digamos, a impresión de ustedes, esa afluencia de los usuarios al transporte público de nuevo después de los momentos duros de la pandemia? Bueno, todavía es muy lenta, la confianza todavía es lenta, todavía no se está produciendo, no se están dando los índices de ocupación que teníamos antes de la pandemia, pero bueno, hay una progresión constante. En este momento estamos aproximadamente por encima del 50% de ocupación ya de los índices que teníamos antes de la pandemia. Queremos seguir transmitiendo confianza. El transporte público llega prácticamente a toda la ciudad. Tenemos un buen transporte público, que además hemos hecho una inversión recientemente y que vamos a culminar ahora en el mes de septiembre con la incorporación en total de 39 autobuses híbridos de tecnología híbrida a la circulación a la ciudad, y que esto pues va a permitir reducir aproximadamente 1 millón de kilogramos de CO2 al ambiente. Va a permitir reducir ese nivel de contaminación tan alto que tiene, y tenemos que dar ejemplo especialmente por el servicio público de transporte. Por eso esta inversión de en torno a los 12 millones de euros, la inversión más importante que se ha realizado en el Ayuntamiento de Granada en su historia, y por supuesto en la historia de la concesionaria, de un golpe la inversión que se ha hecho para renovar el transporte público. Y insisto, al final tenemos que confiar nuestros desplazamientos en el transporte público, tenemos que confiar los desplazamientos en otros medios de movilidad más sostenibles, y si no tenemos más remedio que disponer del uso del coche, desde luego combinarlo, o sea, intentar que los desplazamientos en coche se combinen pues con los desplazamientos a pie, en bus, en metro o en bicicleta. Por último, como responsable de seguridad ciudadana de la ciudad, me gustaría preguntarle sobre la actividad sancionadora que está teniendo la policía local respecto a el uso de las mascarillas, a normas de las que hablábamos anteriormente, absolutamente obligatorias de higiene, de distancia social. ¿Es muy importante esa actividad sancionadora, o en general la ciudadanía se está portando bien aquí en nuestra capital? En general, el comportamiento de la ciudadanía, yo creo que en este sentido es ejemplar. Es verdad que hay un sector de edad, el comprendido entre los 15 y los 30 años, que bueno, pues que le está costando más asumir ese sentido de responsabilidad personal e individual que es fundamental que tengamos cada uno en el uso de la mascarilla, en el uso de las distancias de seguridad.
Y en este sentido, pues la policía local está velando porque no se produzcan estas concentraciones de jóvenes que no cumplen la normativa ni en distancia ni en la obligatoriedad del uso de la mascarilla. La policía local está controlando en los botellones ilegales, en los botellones que se realizan en nuestra ciudad, pero también en los movimientos en la ciudad en general, también que se cumplan estos dos parámetros importantes. Y por otra parte, tengo que resaltar que en este momento pues son aproximadamente unos 3.000 establecimientos del ocio nocturno los que se han inspeccionado por la policía local. Todas las noches se inspeccionan aproximadamente entre 150 y 250 establecimientos, y tengo que decir que el nivel de cumplimiento de la normativa en cuanto a cierre de establecimientos, en cuanto al control de aforos, de distancia y de uso de mascarilla en su establecimiento, tengo que decir que en general se cumple la normativa porque son muy pocos los que en este momento han sido sancionados. No obstante, vamos a seguir haciendo un llamamiento al respeto a estas normas básicas para poder controlar la propagación del virus. César Díaz, concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Granada. Esperemos que sea el mejor de los inicios posibles, el de este curso que ahora empieza y que ha tenido hoy también ese argumento en la presentación de las medidas a tomar en estos inicios, como decimos, de ese curso en septiembre. Gracias por estar en esta sintonía de Canal Sur Radio. Muchas gracias y buenas tardes.